Estamos en la plataforma de YouTube, estamos con el Meet aquí con la gente conectada. Y todo empieza con una pregunta. A ver, imagínate por un instante, solamente por un instante, si el mayor problema que tú tienes actualmente, a ver, trae al presente uno de los grandes problemas que tienes y que hasta hoy no puedes resolver. Imagínate que ese problema, como tal, tuviese una y mil formas de definirlo, una y mil formas de mirarlo. La pregunta sería, ¿qué pasaría con esa lucha que tú vienes teniendo hace algún tiempo con ese problema, inconveniente, crisis, situación, circunstancia? ¿Te has puesto a pensar cómo sería esa lucha? O de repente no existiría lucha alguna. Por lo tanto, vamos interpretando de que los problemas, las crisis, las circunstancias, es probable de que tengan muchas definiciones. Y la definición como tal, te va a permitir que tú le des una mirada diferente a eso que le llamamos crisis, a eso que le llamamos problema, a eso lo que le llamamos circunstancia difícil, por ejemplo. Entonces, hemos empezado con esa pregunta y nos transportamos a lo que nos trae el día de hoy sobre la vacuidad. Y vamos a hablar de la vacuidad porque a través de una sesión de coaching que tuve con una señorita, la señorita me decía, me siento con un vacío muy profundo, Estuardo, ya no sé cómo gestionarlo. Apóyame, Estuardo, me dijo. Así empezó la sesión. ¿Quieres saber un poco más cómo terminó? Bueno, hablemos un poco sobre lo que significaría la vacuidad y cómo la vacuidad nos apoyará a trabajar este vacío que esta señorita está teniendo en su vida. Entonces, pero la pregunta es, ¿qué es vacuidad? Por si acaso, la vacuidad no significa nada. Primer detalle importante, ni siquiera es una ausencia de valor. No significa nada, no hay ausencia de valor. Sin embargo, significa que aquello que creemos sólido, fijo, estable, definitivo, seguro, tangible de repente, como de repente es nuestra identidad, nuestros pensamientos, nuestras emociones también, ¿por qué no? O de repente también nuestra historia, ¿sí? En realidad no tiene una existencia rígida, ni siquiera permanente. Todo es cambiante. Todo es cambiante, nada es estable. Todo es cambiante, relacional y en constante construcción. Eso es una premisa fundamental de la vacuidad. Cambiante, relacional y en constante construcción. Entonces, cogemos la vacuidad y lo llevamos hacia el coaching, ¿sí? En este caso al coaching transformacional. Desde el coaching transformacional, la vacuidad se comprende como el espacio previo a la interpretación. Vamos tocando aquello que siempre te hablo, la interpretación. El ser humano, tú, yo, todas las personas que están conectadas, todas las personas que están aquí en el otro grupo de Meet, en líneas generales no viven la realidad tal cual son, tal cual es. No, no es así, sino tal vez, y estamos completamente seguros, estamos viviendo de la manera como estamos interpretando. ¿A través de qué? Del lenguaje. ¿A través de qué? De nuestros pensamientos. A través de nuestra historia personal y obviamente de la significación que le damos a todo aquello que nos permite ver y sentir con todos los sentidos a nosotros como seres humanos. Y quiero resaltar, es la interpretación que le damos. Cuando una persona dice, yo soy así, esto siempre me pasa o no puedo cambiar, está confundiendo una narrativa como interpretando como si fuera una verdad absoluta, porque estás diciendo soy así, pareciera que estás delimitando que así eres. Pareciera que cuando dices no puedo cambiar, estás poniendo límites, barreras y estás dando como una verdad absoluta. Y créeme, si tú no cambias desde la conciencia, lo puedes hacer desde el dolor. La vida propiamente te cambia, así tú no quieras.
el tiempo se encarga de que tú cambies también. Por lo tanto, tu vida no es estática. Entonces, el coaching, y es lo que trabajo permanentemente, desde el coaching transformacional, normalmente invito a observar que esas definiciones deben ser derrumbadas, necesitan ser deconstruidas. Necesitamos quitarle poder a esa interpretación que estamos teniendo. Porque entiendo de que se puede construir nuevas interpretaciones. Y es así que ahí aparece la vacuidad, al reconocer que no somos nuestras etiquetas, ni menos aquello que estamos pensando de nosotros mismos o que el mundo piensa de nosotros mismos. Por lo tanto, cuando soltamos aquello, se abren muchas puertas de oportunidades y dentro de ellas nuestra libertad verdadera. Entonces, en ese espacio, que no es carencia, sino posiblemente potencial, emerge la posibilidad de elegir. Y mira, ante tantas posibilidades, cuando empezamos a dejar de ser absolutistas, se abren muchas posibilidades y ante muchas posibilidades ya podemos elegir cuál es aquella que nos sirve como bienestar. Porque todo viene a través de nuestras formas de ser, de actuar y de relacionarnos. Y aquí quiero enfatizar algo, porque aquí empieza a aparecer un quiebre, ¿sí? Aquí empieza a aparecer un quiebre que podría marcar un antes y un después de ti, para mí y para todos los que estamos aquí. Entonces, ese quiebre, donde pongo énfasis en cada sesión que tenemos, es un quiebre transformacional. Obviamente, si es que tú lo eliges, si es que tú tomas conciencia. Ese quiebre transformacional ocurre cuando las personas comprendemos que nuestra identidad no está fijada a lo largo del tiempo. No es que nuestra identidad nos acompaña desde que nacemos hasta que morimos. No. Nuestra identidad va evolucionando, cambiando, es impermanente a lo largo del tiempo. Entonces, al no estar fijada, nace la oportunidad de recrearse, nace la oportunidad de cambiarse. Y obviamente también dentro de ello nace la oportunidad de generar nuevas identidades. Y tras ello nace la libertad de construir algo que nosotros queremos. En ese vacío, en ese preciso instante cuando hay un vacío, que no es para nada carencia, definitivamente, esa recreación se convierte en una recreación consciente. Y mira pues, cuando yo te digo es una recreación consciente, es de que te haces cargo o te haces responsable de aquello que tú quieres para ti. Entonces la vacuidad definitivamente se convierte en un terreno fértil donde el cambio es posible. Necesario muchas veces, inevitable en otras cosas. No hay esencia dañada que reparar, sino interpretaciones que pueden ser observadas y transformadas. ¿De acuerdo? Entonces, sigamos viendo y ahora cómo desde la terapia de la aceptación y del compromiso podríamos trabajar ello. Y vamos centrándonos un poco a la sesión de coaching que tuve con esta señorita. Desde la terapia de la aceptación y compromiso, la ACT, la vacuidad se relaciona profundamente con el concepto de defusión cognitiva. Aquí nace ese concepto, defusión cognitiva. Y ahí pongo el yo como contexto. Entonces, plantea que el sufrimiento humano, o sea, la ACT, o sea, la terapia de aceptación y compromiso, como tal, ¿sí? Esa terapia definitivamente dice, ¿no? Plantea que el sufrimiento humano, nuestro sufrimiento humano, aumenta, se acrecenta, se apodera de ti, te atrapa, cuando nos fusionamos con nuestros pensamientos, creyendo que lo que pensamos es la realidad. Y peor aún, pensamos que esos pensamientos nos definen como somos. Y aquí detente un instante, porque es muy trágico que nosotros estemos creyendo que lo que pensamos es la realidad. Cuando tú empiezas a pensar y ser consciente de que lo que tú piensas no necesariamente es la realidad,
Recuérdate que a través del coaching con programación neurolingüística decimos que el mapa no es el territorio. Entonces le quitamos poder a aquello que nos trae justamente este sufrimiento. Entonces ya esas frases como soy un fracaso, yo no valgo, yo no sirvo, o simplemente digo, esto no lo voy a superar, mi vida se acaba, sin ti no puedo vivir, ya solamente tú lo interpretas como hechos y de repente incluso te pones a dudar porque sabes muy bien que aquello que tú piensas definitivamente no es la realidad. Y cuando tú eres consciente de que lo que tú piensas de aquel hecho que tú estás viviendo no es una realidad, sino una interpretación tuya, definitivamente se va desmoronando aquello que de repente estás sintiendo. Entonces, la vacuidad en este caso aparece cuando la persona aprende a observar sus pensamientos como contenidos pasajeros de la mente. Mira lo que nos dice la teoría, contenidos pasajeros de la mente. Cuando tú le dices contenidos pasajeros de la mente, le estás diciendo que es una opinión eventual, es un pensamiento que tiene temporalidad. Por lo tanto, le estás diciendo, por si acaso, lo que estás pensando no es absoluto. No es de que marca tu historia, solamente es una interpretación. Y justamente aplicando la terapia de la aceptación, no se busca eliminar pensamientos o emociones, para nada, sino reconocer su naturaleza transitoria. Cuando tú le hablas a un paciente que esto es un reconocimiento transitorio, eventual, le estás diciendo que esto tiene un inicio y un fin. Y es así que ahora caigo en esa terapia que tuve con esta señorita. ¿Y cuál fue la pregunta ante lo que ella me decía? Que siente un vacío profundo en su vida. Primero, antes que nada, no es que desmerecemos aquello que siente, no estamos desmereciendo, o sea, en otras palabras, estamos aceptando que ella está sintiendo eso. Sin embargo, aquí nosotros lanzamos algunas preguntas. La pregunta es, oye, ¿y qué estás haciendo con aquello que estás sintiendo? ¿Para qué te está sirviendo sentir ese vacío? Entonces, cuando tú le preguntas a esta señorita, ¿qué estás haciendo con aquello que estás sintiendo como vacío? Es más, y le pongo un ejemplo más, ¿qué haces cuando tienes el estómago vacío y llegas a casa? Bueno, me cuenta y dice, me voy un rato a, por ejemplo, a la refrigeradora a consumir algo. ¿Sí? Me voy un rato a consumir algo. ¿Para qué? Justamente para llenar ese vacío que me genera hambre, por ejemplo. Bajo ese mismo contexto, la pregunta es, bueno, tú que estás sintiendo ese vacío profundo, ¿para qué te está sirviendo? Entonces, cuando tú te pones a pensar de que, mira, tengo un vacío, mira, no me siento satisfecho en la vida, le vas quitando poder a aquello que supuestamente inicialmente te estaba atrapando. Y de repente, si tú te preguntas, oye, pese a mi vacío, a ese vacío profundo que tengo, ¿qué te parece si de pronto nos ponemos un objetivo para esta semana? Mira que no estoy negando ese vacío. Mira que no te estoy diciendo, por si acaso, oye, este vacío existencial no sirve, no vale o no existe. No, te estoy diciendo que sí es factible que esté contigo, pero la pregunta es ¿para qué? Y ahora que estás sintiendo eso, ¿qué puedes hacer con ello? ¿Sí? Y en ese ¿qué puedes hacer con ello? Te encuentras con algo muy trascendental, muy pero muy trascendental y muy vital. ¿Sí? Y redondeamos la sesión, nuestra sesión con la señorita, teniendo una conclusión creo que bastante satisfactoria. Muy pero muy satisfactoria. Porque después de 45 minutos conversando, nuestra señorita empezaba a darse cuenta que ya no le estaba dando el poder correspondiente a eso que ella creía que la tenía atrapada.
sino que se abrían otras posibilidades. Bueno, estoy sintiendo ese vacío, pero eso no debería impedirme avanzar con lo que de pronto son mis responsabilidades, son mis obligaciones, porque siento ese vacío, pero cumplo con mis obligaciones. Siento ese vacío, pero tengo responsabilidades. Entonces, ahí es donde vas quitándole fuerza a eso que inicialmente te atrapaba, a eso que inicialmente te tenía sometido. Ya no es una lucha, porque ante una lucha, ante un vacío, debe ser muy desgastante. Pero cuando ya lo ves como algo parte de tu camino transitorio, le quitas el foco y le das importancia también a tus responsabilidades, obligaciones, actividades diarias. Entonces, definitivamente, nace otras oportunidades. Nace oportunidades que te va a permitir quitarle poder, quitarle fuerza a ese vacío que estás sintiendo. ¿Sí? Entonces, mira cuánto hemos avanzado con respecto a aquello a través de la terapia de aceptación. Estoy seguro que muchos de nosotros algún momento o de repente actualmente estamos sintiendo ese vacío existencial, ese vacío que de repente no nos deja avanzar, o que de repente nos va corroyendo por dentro, nos va tumbando día tras día, le vamos dando poder a aquello que vamos sintiendo. Entonces, no me parece justo que le demos poder a eso que estamos sintiendo. Aceptarlo, sí, vivirlo temporalmente, pero hay otras cosas también tan importantes como ellas. Entonces, mira pues, mira que redondeando esta sesión, podríamos estar hablando de algo que cierre ya esa conversación. Y podríamos estar habitando desde una paz, desde una tranquilidad, ese vacío, un vacío natural, un vacío que a veces es necesario, un vacío que nos impulsa a decir, sí, pues no hay propósito, no hay sentido, pero hay obligaciones, pero hay responsabilidades, pero hay personas que amo y me están mirando, pero hay personas que están aquí presentes. ¿Sí? Entonces, ahí vamos cerrando este tema y nos quedamos con la siguiente reflexión. ¿Te parece? A ver, podríamos decir lo siguiente. A ver. ¿Cómo podríamos redondear esto que te estoy diciendo? Bien. Te puedo decir que es importante la aceptación, 1. 2, es muy importante la defusión cognitiva, o sea, no fusionarse con la idea de soy un vacío, no, estoy sintiendo un vacío, no es que soy un vacío, por eso le llamamos defusión cognitiva. Cuando hablamos del yo como contexto, comprender que no somos el contenido de la experiencia, o sea, no soy parte del vacío, no soy el vacío, sino estoy sintiendo ese vacío, es un espacio donde ocurre eso. Y la acción asociada a un compromiso, estaríamos diciendo vivir de acuerdo a valores, incluso cuando el vacío está presente. El vacío está presente, lo acepto, lo abrazo, y hay otros valores como el amor, la responsabilidad, la obligación, el compromiso. ¿Sí? Entonces, eso nos permite a trabajar la vacuidad. ¿Les parece? Y bueno, ya para cerrar este tema, por si acaso el vacío no necesita eliminarse. O sea, atacar de frente a eliminar ese vacío que estás sintiendo, ya sea que seas un niño de 8 años, un adolescente de 15, un joven de 20, un adulto de 30, o un adulto mayor de 60, 70 años. No, tranquilo. No es el momento de eliminar. El aceptarlo sin lucha y actuar según valores pierde control sobre la vida de la persona. ¿De acuerdo?